Hola, buenos días, soy el doctor Jared Martínez, dermatólogo, y el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que es el lupus eritematoso cutáneo. Lupus eritematoso en general no solamente afecta a la piel, por lo tanto no es un tema que nada más el dermatólogo debe estar interesado, sino también se involucran otras áreas de la medicina como por ejemplo nefrología, cardiología, neurología, reumatología muy importante, pediatría, si bien no afecta principalmente a niños, pero pues también llegan a presentarse en estas edades. Entonces vamos a empezar diciendo acerca de la fisiopatología, teniendo dos factores predisponentes que participan principalmente en esta enfermedad. La primera es genética y la segunda es un factor ambiental. La unión de estos factores ambientales y genéticos va a llevar a una respuesta inflamatoria y posteriormente esta respuesta inflamatoria va a ser a generar la manifestación clínica. Vamos a desarrollar primero los factores genéticos. En cuanto a genética, vemos en esta gráfica cómo son todos los cromosomas se han llegado a afectar o a participar en mayor o menor medida en lupus. Sin embargo, vemos como aquí el cromosoma 6, ya que ahí es donde se localiza el HLA, es de los principales que se llegan a ver afectados. Y además quiero también ejemplificar otro cromosoma también afectado a otro gen, el cual es el ITGAM, ya que este gen se ha observado que se correlaciona con enfermedad cutánea, sobre todo el eritema en alas de mariposa, que vamos a ver más adelante, y el lupus discoide. Ahora, esta enfermedad genética, podemos llegar a decir así, participa en varias áreas. Por ejemplo, en la epidermis vamos a ver cómo los queratinocitos están afectados. También en dermis vamos a ver cómo afecta sobre todo dos áreas: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata observamos que las células que más se llegan a afectar son los macrófagos, las células dendríticas, las células plasmocitoides dendríticas y los monocitos. Muy importante saber aquí que hay una vía que participa y que recientemente se ha estudiado mucho, y ya que tiene una participación bastante importante en lupus, y es la vía del interferón tipo 1. Ahora, no nada más en la respuesta innata, sino también en la adaptativa, con las células B y con las células T. No nada más es en epidermis, sino también en dermis, y también participa o hay afección en los vasos sanguíneos, sobre todo respecto a ciertas moléculas que se expresan en mayor o menor medida, sobre todo aquellas que tienen que ver con la adhesión celular, el ICAM y BCAM, por ejemplo. Ahora, es de esta forma que la genética llega a tener ciertas afecciones en ciertas vías celulares o nucleares de estas células, y que llega a tener afección posteriormente a que se traduce en una respuesta inflamatoria. Ahora, del otro lado de los factores ambientales tenemos sobre todo la radiación ultravioleta. De estas, y tanto la A como la B se han postulado que llegan a presentar mayor o menor inflamación, sobre todo ha sido la B la que mayor respuesta inflamatoria, la que mayor repercusión se ha observado que tiene en lupus. Ahora, también se ha visto que el tabaco tiene cierta repercusión, ya que vamos a ver más adelante en el tratamiento que el tabaquismo disminuye la eficacia de ciertos fármacos que se utilizan en el tratamiento para lupus. También medicamentos se ha postulado como uno de los factores que pueden ser predisponentes. De hecho, vamos a ver también más adelante cómo lupus, hay un lupus que se asocia a fármacos, el cual también es importante conocer. Y por último, virus. Algunas personas pueden llegar a postular esta etiología, sobre todo el virus de Epstein-Barr, pero este más bien está discutido. Vamos a observar también cómo esta respuesta inflamatoria, quiero ejemplificar nada más el radiación ultravioleta, ya que la radiación ultravioleta también vamos a ver al último en tratamiento que protegernos de ella es un factor bastante importante, ya que como vemos aquí en la fisiopatología, la radiación ultravioleta va sobre el queratinocito y no nada más genera apoptosis en el queratinocito, sino también hace que el queratinocito produzca más moléculas inflamatorias, y esto perpetúa una cadena inflamatoria. Y no solamente la radiación ultravioleta, como vemos aquí, tanto la A como la B va sobre el queratinocito, sino también sobre otras moléculas encontradas que se expresan sobre todo en dermis, que favorecen la inflamación. Es así que tanto la radiación ultravioleta, probablemente dijimos los virus, y que llegan a generar sobre ciertas moléculas que ya vimos que son tanto la inmunidad innata como la adaptativa, que observamos aquí
que la inmunidad innata genera un efecto en la adaptativa y en la adaptativa, ahí ya cuando está encendida, vamos a decirlo así, ya cuando está activada esta vía, ahora favorece que nuevamente se llegue haya una expresión de la innata, y este círculo va a perpetuar la inflamación que observamos aquí en estas células, y las que son las que ya mencioné. Y esta inflamación posteriormente nosotros lo vamos a traducir ya cuando veamos en la histopatología con este infiltrado en la biopsia cutánea. Ahora también hay que saber, como dije anteriormente, que los fármacos pudieran llegar a participar en lupus, ya que hay lupus que puede llegar a ser desencadenado por ciertos medicamentos. Y aquí participan en el lupus asociado a fármacos, participan 3 vías sobre todo, o 3 mecanismos. Ya dijimos predisposición genética, muy importante. Número 2, la biotransformación del fármaco, en el cual participan sobre todo los neutrófilos del periféricos. Estos neutrófilos periféricos, de la periferia, participan en el metabolismo de ciertos fármacos, sobre todo a través de una enzima que es la mieloperoxidasa, y de esta forma generan ciertas especies reactivas de oxígeno que favorecen también mayor respuesta inflamatoria. Y también ciertos factores epigenéticos que, al estar no bien regulados, favorecen la activación de células T y B, de tal forma que son estas 3 factores los que favorecen la aparición o el lupus eritematoso se desarrolle debido a un fármaco. Ahora, también, ¿qué fármacos son los que se ha observado que pueden llegar a participar en lupus? Bueno, pues vamos a ver más adelante que hay 3 tipos de lupus cutáneo, vamos a decirlo así: uno agudo, uno subagudo y uno crónico. En el agudo se han postulado estos fármacos que encontramos en esta tabla, y los de alto riesgo han sido por mucho la procainamida, desde un 15 hasta un 20%, y en segundo lugar la hidralazina. De ahí que es de alto riesgo, de riesgo moderado, bajo o muy bajo riesgo, pero estos son los más importantes. Esto en cuanto al lupus cutáneo agudo. En cuanto al lupus cutáneo subagudo, aquí se divide más bien en alto riesgo cuando es más del 5%, o bajo riesgo cuando es menos del 5%. Y aquí se han postulado ciertos antifúngicos como la grisofulvina o la terbinafina, ciertos antagonistas del calcio como el dilitiazemiverapamilo, algunos betabloqueadores y algunos diuréticos como la hidroclorotiazida y la espironolactona, y ciertos quimioterapéuticos como el docetaxel. Aquí me llama la atención un estudio que realizó, o lo que hizo fue que estudió qué fármacos producían lupus eritematoso subcutáneo asociado a fármacos antes del 2013 y después del 2013. Y observaron cómo es cierto que eran los antihipertensivos, tanto de los 2 grupos, los antifúngicos, ciertos otros medicamentos como estatinas. Sin embargo, ellos lo que observaron es que antes de esta fecha, los inhibidores de bomba de protones no participaban tanto en producir lupus eritematoso subcutáneo asociado a fármacos, a diferencia de cómo recientemente observamos en esta gráfica, en esta barra rojo, cómo estos fármacos recientemente han participado más en la producción o en el desarrollo de lupus eritematoso subagudo. Ahora, entonces tenemos los fármacos que que tienden a desarrollar lupus eritematoso agudo, subagudo, y por último, aquellos que tienden a desarrollar el crónico. Sin embargo, esto la verdad es que es muy poco observado el crónico. El discoide se ha observado que puede llegar a participar el fluoracilo y el túmidos, los anti-TNF-alfa y los YECA, pero estos son en menor medida. Casi siempre son el agudo y el subagudo los que pueden llegar a favorecerse más su aparición por ciertos fármacos. Como les comentaba o ya les adelantaba, la clasificación de lupus, en cuanto a clasificación de lesiones cutáneas, hay dos grupos, por así decirlo, de acuerdo a esta clasificación propuesta en 1981. El primer grupo es aquellas manifestaciones cutáneas específicas de lupus. Estas manifestaciones cutáneas específicas de lupus se caracterizan porque en su histopatología todas se parecen, tienen un patrón que se le conoce como patrón de interfaz.
Y si nosotros tomamos una biopsia va a ser muy difícil que nosotros podamos distinguir una de otra en cuanto a histopatología, pero clínicamente sí que vamos a poder distinguirla. Dentro de estas específicas vamos a su vez a clasificarlas de acuerdo al tiempo. Hay algunas específicas que se presentan de forma aguda, otras que se presentan de forma subaguda y otras que se presentan de forma crónica. Dentro de la aguda hay unas que son localizadas, manifestaciones cutáneas localizadas o manifestaciones cutáneas generalizadas. Hay otras dentro de las subagudas, manifestaciones cutáneas anulares y otras manifestaciones clínicas papuloescamosas. Vamos diciendo, vamos dándonos cuenta que el agudo se va a dividir de acuerdo a la topografía y el subagudo se va a dividir de acuerdo a la morfología. Y por último, en cuanto al lupus crónico, eritematoso cutáneo crónico, pues vamos a tener diferentes tipos de lupus y estos sí que van a variar en cuanto a su morfología y en cuanto a su topografía. Por una parte tenemos al lupus eritematoso discoide, al verrucoso, a la paniculitis lúpica, al mucoso, al túmidos o intermitente, que se puede conocer como los dos nombres, al chilblain o pernio y al lichenoide. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Ahora, estos son en cuanto a las manifestaciones cutáneas específicas. Sin embargo, hay otras manifestaciones cutáneas de lupus que no son específicas, que aquí sí su histopatología es muy variable. De estas tenemos dos principales, aquellas vasculares, número 1, y número 2, aquellas alopésicas. Dentro de las vasculares tenemos bastantes, como el lívido racemoso, la vasculopatía, la vasculitis leucocitoclástica, el fenómeno de Raynaud, o por ejemplo también ciertas telangiectasias o dilataciones más bien periunguiales, sobre todo del pliegue proximal, úlceras orales. Y dentro de las alopésicas hay ciertas manifestaciones alopésicas de lupus, que unas de ellas es las que están asociadas a cicatriz, es decir, alopecias cicatrizales, que aquí lo vamos a ver como sobre todo en el lupus discoide, y aquellas no cicatrizales. Las no cicatrizales son precisamente las no específicas de lupus. Sin embargo, no son solamente estas dos principales manifestaciones, sino también hay muchas otras formas no específicas en las cuales lupus se puede manifestar en la piel, como por ejemplo nódulos reumatoideos, eritema multiforme, esclerodactilia, netoderma, mucinosis, muchísimas otras cosas más. En esta clase nos vamos a centrar en las manifestaciones específicas de lupus. Vamos a desarrollar cada una de ellas. Y no solamente quiero comentarles respecto a estas específicas, sino también ya les adelanto que el lupus asociado a fármacos pudiera desarrollar todas estas. Por lo tanto, cada vez que esté hablando y diciendo de ellos, vamos a pensar lo que es o por la respuesta inmunitaria que ya dijimos, o que rara vez pudiera asociarse a fármacos y pudiera ser todas ellas. Vamos a empezar a desarrollarlas y vamos a hablar de la epidemiología. Aquí les puse un cuadro comparativo de cada una de ellas. Vamos a imaginarnos, vamos a recordar cuál es la población de la ciudad en la que estamos, para más o menos hacer el ejercicio de cuántas personas en este momento en nuestra ciudad presentan lupus, o la incidencia anual, cuántos personas por año más o menos pueden llegar a desarrollarlo, para que se haga un ejercicio y lo podamos aterrizar a nuestra ciudad. Por ejemplo, en cuanto a la incidencia anual por cada 100.000 habitantes, en general, lupus eritematoso cutáneo tiene una incidencia de 2.5 a 4 personas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, si nosotros ya lo dividimos de acuerdo al tipo de lupus cutáneo, vamos a ver que es mucho más prevalente el discoide, por ejemplo, que el subagudo y que el agudo. Ahora, en cuanto a prevalencia, también vamos a ver, de acuerdo a cada 100.000 habitantes, que en general lupus eritematoso cutáneo tiene una prevalencia de 73 a 86 personas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, si lo hacemos por grupo, vemos como aquí esta es la prevalencia en el lupus subagudo. En cuanto a prevalencia, pero ya no en 100.000 habitantes, sino prevalencia solamente entre personas que tienen lupus, es decir, si tomo a 100 personas que tienen lupus, ¿cuál va a ser la proporción? ¿Quiénes van a presentar crónico, quiénes van a presentar subagudo y quiénes subagudo?
subagudo y agudo, bueno, pues vamos a ver que de esos 100 personas con lupus, la mayoría, 50-80%, es más probable que tengan crónico, a diferencia que el subagudo, como observamos aquí, es solamente del 7 al 27 o el agudo del 22 al 31% de todas esas 100 personas con lupus. Es más frecuente que tengan lupus y sobre todo discoide el 50-80% más o menos de esa gente. Es decir, es mucho más prevalente el crónico en gente con lupus. Ahora, la prevalencia de aquel lupus que se desarrolla por fármacos, por mucho va a ser el subagudo. Es decir, si yo doy un fármaco, es más probable que desarrolle subagudo a agudo o crónico. ¿Cuál es la prevalencia? Pues observamos que aquí hasta el 20% de las personas con lupus eritematoso puede llegar a ser asociado a fármacos cuando es subagudo, a diferencia del agudo, que solamente es un 10 a un 15% y en menor proporción el crónico. En cuanto a edad, en general, el lupus se presenta en gente joven, más o menos 26-30 años de edad. Sin embargo, si nosotros tomamos solamente a población pediátrica, vamos a ver que la edad va a ser de 12 a 16 años. Es decir, rara vez se va a presentar en infantes en las primeras años de la vida, inclusive, o aunque nosotros tomemos a niños solamente como población de estudio, excepto en el lupus neonatal, que más adelante vamos a ver. Ahora, si esto es en general, nuevamente, si nosotros vemos, lo dividimos por grupos, pues vamos a ver, como ya les dije, que el lupus discoide, pues que es el más prevalente, pues es más o menos una edad de 30 años, y el subagudo, vemos como en la quinta década se eleva un poquito la edad en este grupo subgrupo de lupus cutáneo. En cuanto a género, observamos aquí que en general, nuevamente, más o menos 80% de la población van a ser mujeres y solamente un 20% hombres, es decir, una proporción de 3-4 más o menos a 1. Sin embargo, vamos a ver cómo, si nuevamente dividimos en agudo, subagudo o crónico, vamos a ver cómo en realidad lupus agudo es mucho más prevalente en mujeres, con una proporción casi inclusive de 10 a 1, según algunas literatura, o el subagudo sigue siendo igual de prevalente en mujeres, pero no tanta la proporción, no se ve tan despareja la proporción, aquí es 6 a 1, y en el crónico también sigue siendo mujeres lo más prevalente, pero también este número, esta proporción se sigue acortando, es decir, de 3 a 1. En cuanto a raza, si bien en general se presenta mayormente en afroamericanos o afrocaribeños, sí se ha observado que quizá el lupus subagudo pudiera llegar a ser un poquito más prevalente en caucásicos, pero estas son las razas más prevalentes o más frecuentemente se puede llegar a asociar al lupus. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, les voy a decir aquí en esta diapositiva un resumen del cuadro clínico, y vamos a tener de este lado la topografía, es decir, en dónde se localiza el lupus, y de este lado voy a comentar la morfología. Vamos a comenzar con el lupus agudo, y vamos a tener que el lupus agudo, cuando es localizado, se va a encontrar la dermatosis, sobre todo en regiones malares, por eso se le va a llamar como alas de mariposa. Sí puede estar también inclusive en dorso nasal. Y cuando es generalizado se va a encontrar sobre todo en áreas fotoexpuestas, como lo observamos aquí en este dibujo. Sobre todo en las regiones extensoras de los brazos, pudiera ser también llegar inclusive a ser hombros o ciertas partes de extremidades inferiores. Sobre todo, como les digo, áreas fotoexpuestas, ve el escote también. En el subagudo, que dijimos que aquí más bien se divide en base a su morfología, la topografía va a ser similar en ambos, tanto en el anular como el pápulo escamoso. Aquí va a ser sobre todo en áreas fotoexpuestas, como lo observamos en esta gráfica, en esta imagen. Y por último, en el crónico, dependiendo de qué tipo de lupus crónico estamos hablando, pues va a ser la topografía. Por ejemplo, el discoide es clásico que se presente en piel cabelluda y en cara, a menos de que sea diseminado, que más adelante vamos a ver que hay una variante localizada y una diseminada, pues se pudiera presentar en otras partes. Por ejemplo, la paniculitis lúpica se presenta sobre todo en cara
y en regiones proximales de extremidades superiores y de extremidades inferiores, como lo vemos aquí de amarillo. El túmidus, por ejemplo, se va a presentar sobre todo en cara y pecho, y el chilblain o pernio, pseudoperniosis, el pernio se va a presentar sobre todo en zonas acrales, es decir, en manos o falanges distales y también en pies en sitios distales. Esto es en donde vamos en general a encontrar cada uno de los tipos de lupus diferente que estamos hablando. Y ahora, esa es la topografía. Y en cuanto a morfología, pues vamos a observar, por ejemplo, que en cuanto al agudo, el localizado, el que les dije que se encontraba en alas de mariposa, va a presentar eritema y escama en mayor o menor medida, y el diseminado también se va a presentar como un exantema maculopapular, ya dijimos en áreas fotoexpuestas. El subagudo va a tener, dijimos, dos morfologías. Número uno, el anular, van a ser lesiones, como su nombre los dice, como circulares, con centro un poco más claro que la periferia. Y el pápulo escamoso pues se va a presentar con pápulas y escamas, e inclusive va a aparecer mucho a psoriasis porque también presenta eritema. El crónico, en cuanto al lupus discoide, pues este se va a presentar sobre todo con alopecia. Si se presenta en piel cabelluda, se va a presentar con eritema, con un infiltrado, con una placa infiltrada, y ya más adelante vamos a ver cómo se presenta cada uno de ellos, pero este es en general. Ahora, vamos a desarrollar cada uno de ellos. El lupus eritematoso sistémico es con el que vamos a empezar, perdón, con el agudo. El agudo, aquí está mal, es lupus eritematoso agudo. Puede ser localizado o puede ser generalizado, como ya lo comentamos. Dijimos el localizado en alas de mariposa, y vamos cómo tiene este eritema. El eritema aquí lo vemos como puede ser leve, sin embargo también puede ser con un poquito más acentuado, o inclusive puede llegar a ser tan acentuado que llegue a presentar esta escama como fina que vemos aquí en la imagen, la cual ya no nada más se encuentra en regiones malares, sino también podemos encontrar inclusive en el dorso nasal e inclusive en el mentón. Aquí de forma muy característica, y quiero que nosotros veamos cómo respeta surcos nasogenianos, y esto nos sirve para hacer ciertos diagnósticos diferenciales de otras causas que también generan eritema en cara. Como por ejemplo, ¿cuál? Dermatitis seborreica. Aquí dermatitis seborreica, de hecho, justamente el eritema y la escama donde se presenta es más bien justo en el surco nasogeniano. O por ejemplo, rosácea, la cual generalmente rosácea sí pudiera llegar a sobrepasar este surco. Ahora, vemos cómo aquí el contraste entre el lupus eritematoso localizado, estamos hablando del agudo, y cómo contrasta con el lupus eritematoso generalizado, el cual se presenta, dijimos ya, en áreas fotoexpuestas en forma de eritema, escama, pudiera llegar a presentar también escama fina. Y como lo observamos aquí en esta imagen, y de forma muy característica puede llegar a afectar también manos. Y quiero que veamos que cuando afecta manos, respeta los nudillos. Y esta imagen, quiero que veamos cómo respeta las articulaciones, el sitio de la piel donde están las articulaciones interfalángicas, tanto proximal y distal, y nudillos, ya que, por ejemplo, dermatomiositis también se puede llegar a presentar con eritema en dorso de manos, pero aquí es al revés. Aquí más bien en dermatomiositis lo que está afectado es precisamente los nudillos, las articulaciones interfalángicas, y no como en lupus, que esto es contrario. Bueno, esto lo podemos ver nosotros en el lupus agudo y de forma generalizada. Sin embargo, también puede llegar a ocurrir que no nada más se presente con eritema y escama y un poco de edema, sino también puede llegar a presentar ciertas ampollas, y esto se le va a conocer como NET-like, es decir, necrosis que semeja a la necrosis epidérmica tóxica, ya que se llega a acompañar de estas ampollas. En la histopatología, quiero aquí de una vez comentar en general la histopatología, ya que casi todos los tipos de lupus, ya dijimos que las manifestaciones
específicas de lupus, pues tu histopatología se va a aparecer. Y nosotros vamos a tener en la histopatología una dermatitis de interfaz, y este va a ser el patrón que va a predominar. ¿Por qué se va a caracterizar? Pues vamos a ver que en general hay atrofia de la epidermis, vemos cómo hay vacuolización de la basal, vemos cómo hay engrosamiento de la membrana basal, es esta que observamos aquí de color rosa, vemos cómo aquí está engrosada, y además vamos a ver este infiltrado compuesto sobre todo por linfocitos. Aquí, si hubiera ciertos anexos cutáneos, glándulas, pelo, vamos a ver cómo este infiltrado de linfocitos va a ser mayor o va a ser más prevalente rodeando estos anexos cutáneos, por lo tanto podría ser perianexial o perifolicular. Esto es en general. Esta dermatitis dijimos que se llama dermatitis de interfaz. Ahora, si nosotros a esta biopsia le hiciéramos una inmunofluorescencia directa, pues vamos a ver cómo marca o tiñe la membrana, la IgG sobre todo, la membrana basal, y va a haber fluorescencia en este sitio. Esta fluorescencia de la membrana basal se le conoce como banda lúpica, y este es muy importante ya que en general se observa en el 100% de las personas de las lesiones con lupus, e inclusive en el 90% de las áreas fotoexpuestas, aunque no tengan una lesión, pues también se va a llegar a presentar esta banda lúpica. Y solamente en el 30% de aquellas áreas que no están fotoexpuestas, pero aún en ellas pudiera llegar a presentarse a un banda lúpica, aunque si llegáramos a tomar de ahí la biopsia. Bueno, les comentaba que el lupus eritematoso agudo, cutáneo agudo, puede tener una variante ampollosa, y estas ampollas se pueden llegar a desarrollar por dos mecanismos. Hay un mecanismo específico y mecanismos no específicos. Dentro de los mecanismos específicos, pues es que llega a ser tanta la inflamación que llega a generar una vacuolización, una dermatitis de interfaz tan severa que llega a haber degeneración hidrópica de la membrana basal, y esto va a llevar a que haya una separación de la membrana basal y por lo tanto genere una ampolla. Esto se puede ver tanto en el lupus eritematoso cutáneo agudo, subagudo o crónico, y que cuando es en el agudo se le conoce como TEN-like, y dijimos semejante a necrosis epidérmica tóxica. Sin embargo, cuando se participan mecanismos no específicos, aquí se ha observado que son más bien anticuerpos contra la colágena tipo 7, los cuales van contra la membrana basal y genera debilidad en la adhesión de la membrana basal, y por lo tanto separación, y por lo tanto una ampolla subepidérmica, y acompañado de neutrófilos en la dermis papilar. Por lo tanto semejaría como una dermatitis neutrofílica o una dermatitis herpetiforme, y aquí se le conocería como lupus eritematoso buloso. Como observamos en esta imagen, pues va a tener todas las características de lupus. Sin embargo, además de las lesiones que ya comentamos, pues va a tener ampollas. Esta enfermedad, cuando es bulosa, ocurre en menos del 5% de las personas con lupus. Ya dijimos que se asocia a la colágena tipo 7, y hay quienes han postulado, hay algunos artículos que están a favor y otros en contra de este hallazgo, que pudiera correlacionar con nefritis cuando se encuentran este lupus eritematoso buloso. Como observamos aquí, un acercamiento de estas lesiones. Y hay quienes aún han subclasificado a este lupus eritematoso buloso en tres tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 siendo el que es positivo en cuanto a su inmunofluorescencia, y el tipo 2 y el tipo 3 pudiendo o no serlo. Pero bueno, aquí les dejo este cuadro para que lo podamos analizar, y esto es nada más para que sepamos que aún así se puede llegar a subclasificar más. Y en cuanto a la histopatología, vemos como en un lupus eritematoso buloso, pues sí puede semejar bastante al lupus que ya comentamos cuando no tiene ampollas, pero posteriormente, conforme va siendo mayor la afección, pues vemos aquí la ampolla subepidérmica aunado a este
infiltrado, que ciertamente es de linfocitos, pero también dijimos que aquí participan sobre todo los neutrófilos, como lo observamos en la imagen. Y muy importante saber que si nosotros hacemos la inmunofluorescencia, pues vamos a ver la banda lúpica que les comentaba, vamos a decirlo así, o vamos a ver cómo es positiva. Si aquí tenemos la ampolla, aquí, el techo de la ampolla, aquí está la ampolla y aquí está el piso, pues la inmunofluorescencia va a ser positiva en el piso de la ampolla. Ya dijimos que sobre todo es IgG, pero hay otros que también pudieran llegar a estar positivos, C3 por ejemplo. Hasta aquí con lupus eritematoso agudo y su variante bulosa. Ahora vamos a empezar con el lupus eritematoso subagudo y observamos en el lupus eritematoso subagudo cómo dijimos que sobre todo se presenta en áreas fotoexpuestas, como lo observamos aquí en B del escote, y en extremidades, como ya dijimos, sobre todo en regiones extensoras, puede ser hombros también. Y vamos a tener dos variantes, una variante la cual va a ser anular y una variante que va a ser papuloescamosa. Dijimos de la anular, la cual va a generar precisamente estas lesiones eritematosas, las cuales tienen mayor eritema en la periferia que en el centro, y estas papuloescamosas, las cuales se van a se van a semejar con más psoriasis, ya que presenta eritema y escama. Sin embargo, la escama es un poquito más fina, con eso lo podemos también diferenciar de psoriasis, y no es la topografía tan habitual de psoriasis. Aquí recordemos que psoriasis es sobre todo en salientes óseas, por ejemplo, piel cabelluda. Aquí dijimos que eran en áreas fotoexpuestas sobre todo. En cuanto al lupus subcutáneo, cutáneo subagudo, es importante conocer una variante, la cual es una variante neonatal. Esta se presenta sobre todo en hijos de madres con lupus eritematoso cutáneo subagudo y que tengan asociación con anticuerpos anti-RO, que más adelante vamos a ver que son RO y LA, los que más asocian a lupus eritematoso subagudo. Esta variante neonatal, en cuanto a clínica, se va a presentar de forma bastante casi igual que en la variante adulta, como lo observamos aquí, que este es un recién nacido con su placa anular. Vemos nuevamente aquí otro recién nacido con su placa, con estas placas anulares o pápulo-escamosas. Aquí no tienen tanta escama, más bien predomina el anular, pero aquí sí que vemos cómo predomina este patrón anular. Yo quiero que nos vayamos a casa con la idea de que todo aquel niño que nosotros veamos recién nacido y que tiene una lesión anular, pues no hay que pensar que tiene a lo mejor tiña, que tiene granuloma anular, que tiene otras lesiones que son anulares, sino lo primero que se nos tiene que venir a la mente es que puede llegar a tener lupus eritematoso cutáneo subagudo, ya que este tipo de lupus en estos niños puede llegar a tener repercusiones cardíacas con bloqueos inclusive de tercer grado, y puede llegar a tener también afecciones hepáticas con elevación de transaminasas, elevación de la bilirrubina conjugada, con trombocitopenia, de tal forma que estos niños requieren marcapasos en dos terceras partes, el dos tercios de estos niños requieren marcapasos, ya que tienen una mortalidad elevada hasta del 20%. Es por eso que quisiera que nosotros rápido pudiéramos identificar a esta entidad en un niño, ya que podemos salvarle la vida solamente con esta observación clínica a la piel. En cuanto a la histopatología, ya les comenté que es exactamente igual al resto del tipo de lupus, teniendo con este patrón de interfaz y teniendo también la banda lúpica. En cuanto al lupus eritematoso discoide, hay dos tipos, dijimos. El discoide, el cual es localizado, que ya dijimos que se presenta sobre todo en cabeza y cuello, y el diseminado, el cual además de presentarse en cabeza y cuello, se puede llegar a presentar en otras áreas del cuerpo, sobre todo esto en hombres. Como lo observamos aquí en la imagen, observamos cómo en un inicio se caracteriza este lupus eritematoso discoide por una placa eritematosa infiltrada, la cual conforme va avanzando en el tiempo va dejando cicatriz, y esta cicatriz va dejando atrofia, y esta cicatriz esta lesión conforme va
creciendo, en el centro va dejando la cicatriz y en la periferia va dejando este eritema con escama que les comento, y en el centro va dejando no solamente esta hipopigmentación como lo observamos aquí y como lo observamos acá, sino también puede llegar a generar esta hiperpigmentación con atrofia. Y quiero aprovechar esta imagen para que veamos cómo de forma muy característica lupus eritematoso discoide, si bien puede llegar a afectar piel cabelluda, cara, muy frecuentemente llega a afectar la concha del oído, como lo observamos aquí en esta imagen, generando no solamente esta atrofia o esta cicatriz en esta lesión, sino también, si llega a avanzar más, puede llegar a generar destrucción del área donde está presentándose, como lo vemos en esta imagen. Y esta destrucción, si se llega a presentar en piel cabelluda, va a dar por resultado una alopecia cicatrizal, es decir, un tipo de alopecia en las que ya el folículo piloso está destruido y ya no va a salir nuevamente pelo, y aquí vamos a observar eritema, escama, atrofia, induración y ausencia de aperturas foliculares en la tricoscopía. En la histopatología vamos a ver el mismo patrón que ya dijimos de interfaz. Sin embargo, aquí, como por ejemplo en piel cabelluda, que aquí lupus discoide se presenta o predomina también en esta área, pues vamos a ver cómo el infiltrado linfocítico va a estar localizado de forma perianexial alrededor de los folículos, alrededor de ciertas glándulas. Aquí es donde va a predominar el infiltrado, con la engrosamiento de la membrana basal. De hecho, en donde más se ha postulado que puede llegar a haber engrosamiento de la membrana basal, si bien es en todos los tipos de lupus, sobre todo se ha observado que es en el discoide, en donde más engrosado está, como lo observamos en esta imagen. Y como vemos, la inmunofluorescencia sigue estando positiva en la membrana basal, pero si se encuentra en piel cabelluda, vemos como también es positiva alrededor de los folículos, como lo observamos aquí. Hay una variante de lupus discoide, la cual se conoce como variante hipertrófica. Esta variante hipertrófica sí se puede llegar a presentar en cara, pero muy habitual, de forma habitual se presenta sobre todo en brazos, como lo observamos aquí en estas dos imágenes, las cuales se caracterizan ciertamente por eritema, pero también hay estas escamas prominentes, como lo observamos en la imagen. Y en la histopatología lo que vamos a ver es esta hiperplasia pseudoepiteliomatosa, como lo observamos en la imagen, es decir, este engrosamiento de como si fuera una cantosis muy prominente, como si fuera una, no nada más con las crestas delgadas como en psoriasis, sino van a estar engrosadas e irregulares, como lo observamos en la imagen, además de todo el resto de características de lupus, de una hematitis de interfaz. En cuanto a la paniculitis lúpica, vamos a observar que estos ya dijimos que se presenta sobre todo en región proximal de brazos, región proximal de muslos, y también puede llegar a presentarse en cara. La forma en la que se va a presentar es en forma de nódulos subcutáneos, y vamos a ver esta atrofia, como vemos aquí, la cual hay que diferenciar de otras atrofias subcutáneas, por ejemplo aquella producida cuando se inyectan insulina. Y paniculitis lúpica se le va a conocer como lupus profundo cuando la piel suprayacente también se ve afectada, como lo observamos en esta imagen, en forma de eritema, y pudiera llegar a tener escama. Aquí, si nosotros realizamos una biopsia, pues hay que realizarla hasta tejido celular subcutáneo, ya que vemos en la histopatología que más bien el infiltrado va a estar no acá arriba como en el resto de las patologías que hemos visto, sino más bien el infiltrado va a estar en tejido celular subcutáneo en forma de una paniculitis lobulillar, como lo observamos en la imagen, de predominio linfocitario. Ahora, en cuanto al lupus eritematoso túmido o intermitente, la característica es que van a asemejar abones, van a asemejar ronchas, por eso se le conoce como urticariforme. Aquí no va a tener escama. La topografía de esta enfermedad va a ser sobre todo en cara y en tronco. Es por eso que una roncha en urticaria, nosotros decimos que tiene que durar menos de 24 horas.
Sin embargo, si dura más de 24 horas, pues hay que pensar que esa es una lesión urticariforme y que pudiera tener otras etiologías distintas a la urticaria habitual. Una de ellas es precisamente esta entidad, que es lupus eritematoso túmido o intermitente. Y aquí la característica en la histopatología es que va a tener el mismo patrón que ya comentamos, pero va a haber aumento de mucina en dermis papilar y reticular. El pernio va a localizarse sobre todo en sitios acrales, en falanges distales, en ortejos, y lo va a hacer en forma de placas compuestas por eritema, induración, nódulos, como lo observamos aquí, eritematoviolaceos, los cuales van a ser dolorosos. Hay algunas personas que dicen que es más bien como un lupus eritematoso discoide, pero en la periferia. Entonces, bueno, esta es la imagen clínica. Y de forma característica en histopatología, además de la dermatitis de interfaz, va a tener sobre todo va a predominar lobo acuolar y, muy importante, va a tener esta vasculitis leucocitoclástica tanto en dermis papilar como reticular. Esto es lo que vamos a observar en la histopatología del pernio. Haciendo un resumen de lo que acabamos de comentar, pues nada más vamos a decir que datos como muy característicos, como por ejemplo, si lo vemos en localización malar, pues vamos a pensar en el agudo localizado. Si pensamos que es en áreas fotoexpuestas, ya dijimos que vamos a pensar en el subagudo o pudiera ser el generalizado. Si vemos que ese paciente, la lesión está indurada, pues vamos a pensar que puede ser discoide. Si es urticariforme, pues vamos a pensar que es un túmido o intermitente. O por ejemplo, si vemos que predomina en los dedos y en áreas frías y que se exacerba con el frío, que no lo comenté, pues vamos a pensar en el pernio. Si respeta vamos a pensar, o de forma muy característica, recordar que el agudo va a respetar el pliegue nasogeniano y que el generalizado va a respetar los nudillos. También no hablé tanto de la evolución, pero el agudo pues va a durar horas a semanas, el subagudo meses y el crónico pues años. Recordar que el agudo no va a presentar posteriormente cicatrización, a diferencia del crónico, el cual ya dijimos que sí va a generar cicatrización e inclusive va a llegar a producir destrucción local del área afectada, y el subagudo pudiera llegar a generar solamente un cambio en la pigmentación. Y las variantes que cada uno de ellos tiene: el agudo dijimos que tiene aquel que se parece a necrosis epidérmica tóxica, además del buloso; el subagudo con su variante neonatal; y el clónico, el discoide, tiene su variante localizada, su variante generalizada, y además el verrucoso, recordar que es una variante del lupus discoide que dijimos que se presentaba además de cara, sobre todo en antebrazos, con esta histopatología clásica. Y el crónico, el cual es en cuanto a la paniculitis lúpica, que si tiene una afección en piel suprayacente, pues va a ser, más bien se va a conocer como un lupus profundo. Estos son como datos que hay que rescatar de todo lo anterior que he comentado. En cuanto a la histopatología, en resumen dijimos que todos se parecen. Sí hay algunos estudios que han postulado y que quieren decir si más bien una característica predomina en el agudo, en el subagudo, en el crónico. Sin embargo, no hay algo que que sea más característico de una que de otra. Algo que se pudiera llegar algunos estudios pueden llegar a referir que el infiltrado alrededor de las glándulas y la fibrosis dérmica pudiera ser un poquito más prevalente en el lupus cutáneo crónico. Sin embargo, bueno, pues esto no nos va a servir tanto como para nada más por la histopatología saber qué tipo de lupus estamos hablando, sino más bien va a ser la clínica la que va a dictar el diagnóstico.
Y de esta forma tenemos nada más como la vascularización se va a presentar sobre todo en el agudo y en el subagudo, los disqueratinocitos muy importantes en el subagudo, la atrofia epidérmica, pilosebácea, la banda lúpica, el infiltrado en dermis papilar y reticular, si bien está en todos los tipos de lupus, va a ser sobre todo en el discoide. El infiltrado del tejido celular subcutáneo, pues aquí más bien se va a presentar en la paniculitis lúpica. El infiltrado perianexial, ya dijimos que es el lupus el discoide en el que prevalece. El edema de la dermis, sobre todo en el agudo. Y la mucina, pues ya dijimos que va a estar presente sobre todo en el túmido, o va a ser característico más bien del intermitente. Vamos a dejar hasta aquí la primera parte de lupus, y posteriormente en una segunda clase vamos a ver cómo todas estas manifestaciones cutáneas pueden llegar a estar asociadas al lupus eritematoso sistémico en mayor o menor medida.